Hola a todos los simpatizantes y seguidores del canal. Hoy vamos a acercarnos al tema del carnaval y lo hacemos de la mano del gran antropólogo, historiador, lingüista, folclorista y ensayista español Julio Caro Baroja, sobrino del gran escritor Pío Baroja y de su obra El Carnaval, análisis histórico-cultural, definiciones históricas del tiempo. El erudito Sebastián de Covarrubias, en su diccionario del siglo XVII, utilizó una definición antigua del tiempo de Varrón, que lo describe como el intervalo del movimiento del mundo, dividido en partes según los movimientos del Sol y la Luna. Esta referencia clásica subraya la importancia de las divisiones naturales del tiempo en la comprensión humana. Covarrubias y otros intelectuales de su época recurrían a textos clásicos para explicar conceptos fundamentales, reflejando la continuidad de las ideas antiguas en la filosofía y la ciencia de la Edad Moderna. Esta práctica indicaba no solo un respeto por las fuentes clásicas, sino también una falta de desarrollos científicos y filosóficos nuevos en ese momento. Divisiones del tiempo. Año y mes. Estas divisiones temporales están profundamente conectadas con la agricultura y las estaciones, y han influido en el calendario y las festividades a lo largo de la historia. La necesidad humana de medir y ordenar el tiempo ha sido constante, desde la antigüedad hasta la actualidad, reflejada en el uso de días, meses y años como unidades básicas de tiempo. El tiempo y la naturaleza humana. Filósofos como Ernst Cassirer y Henri Frankfurt han estudiado cómo las civilizaciones antiguas concebían el tiempo de manera cualitativa y concreta, no abstracta y cuantitativa como en la ciencia moderna. Estas culturas experimentaban el tiempo a través de los ciclos naturales y las edades de la vida, con cada transición marcada por crisis y rituales especiales. Frankfurt argumenta que en las civilizaciones antiguas, como las de Egipto y Mesopotamia, el tiempo no se percibía como una entidad abstracta, sino como algo vivido y experimentado directamente. Esta concepción del tiempo influía en los mitos y rituales, que eran esenciales para la interpretación y organización de la vida diaria y las festividades. Tiempo y emociones. El tiempo afecta las emociones y las pasiones humanas. Las diferentes épocas del año y las estaciones no solo marcan cambios en la naturaleza, sino también en el estado emocional y psicológico de las personas. Este vínculo entre tiempo y emociones es fundamental para entender muchas festividades y rituales, incluyendo el carnaval. El significado general del carnaval. El carnaval es una festividad que tiene un profundo significado histórico y cultural, y su análisis revela la riqueza de su simbolismo y la variedad de interpretaciones que ha tenido a lo largo de los siglos. Su importancia trasciende las meras festividades paganas, situándose como un evento de gran relevancia social y religiosa en el contexto europeo, especialmente dentro de la tradición cristiana. Orígenes y desarrollo. El carnaval, aunque muchas veces asociado con antiguas festividades paganas, ha tomado su forma actual durante la Edad Media europea. Es una celebración que precede a la Cuaresma, un periodo de ayuno y penitencia en la tradición cristiana. El término carnaval se deriva del latín carnevale, que significa adiós a la carne, señalando el inicio de la abstinencia de productos cárnicos durante la Cuaresma. Dualidad religiosa y social. El carnaval se caracteriza por una inversión temporal de las normas sociales y religiosas. Durante estos días, las jerarquías se suspenden y se permite un comportamiento más libre y desinhibido. Esto incluye el uso de disfraces, máscaras, desfiles, banquetes y diversas formas de entretenimiento, muchas veces exageradas y fuera de lo común en la vida diaria. Esta inversión de roles y normas refleja una válvula de escape social y una preparación simbólica para el rigor de la Cuaresma. El carnaval también tiene una dualidad en su simbolismo religioso. Por un lado, incorpora elementos paganos que celebran
la fertilidad y el renacimiento de la naturaleza. Por otro lado, se asocia fuertemente con la teología cristiana, donde se ve como un periodo que antecede a la reflexión y la penitencia cuaresmal. Esta dualidad hace del carnaval una celebración compleja, rica en significados y simbolismos, rituales y significados. Los rituales del carnaval varían, pero muchos comparten temas comunes como la representación de la muerte y el renacimiento, la burla de las autoridades y la inversión de las normas sociales. Por ejemplo, la quema de figuras de paja simboliza el fin del invierno y la purificación para el nuevo ciclo. Las máscaras permiten a los participantes adoptar nuevas identidades, liberándose temporalmente de las restricciones sociales habituales. Estas prácticas no solo ofrecen entretenimiento, sino que también sirven como una catarsis social y una forma de cohesión comunitaria. Al liberar tensiones acumuladas, el carnaval prepara a la sociedad para afrontar los desafíos del periodo cuaresmal con un espíritu renovado. Transformaciones modernas. A lo largo de los siglos, el carnaval ha experimentado numerosos cambios, adaptándose a las circunstancias políticas, sociales y culturales de cada época. Durante el siglo XIX, por ejemplo, muchas de las celebraciones tradicionales del carnaval declinaron debido a la secularización y a las reformas políticas. Sin embargo, en otras regiones, como Italia, especialmente en ciudades como Venecia, el carnaval continuó siendo una celebración vibrante y esencial. En tiempos modernos, aunque el carnaval ha perdido parte de su espontaneidad y libertad original debido a la reglamentación y a la burocratización, sigue siendo una festividad importante. Representa una necesidad humana de celebración, comunidad y liberación temporal de las normas sociales. Importancia cultural y artística. El carnaval ha dejado una marca indeleble en la cultura y el arte, inspirando a numerosos artistas, músicos y escritores. Pintores como Bruegel y Goya, músicos como Schumann y Berlioz, y escritores como Goethe y Zorrilla han encontrado en el carnaval una fuente inagotable de inspiración. Estas obras no solo celebran el espíritu festivo del carnaval, sino que también capturan su complejidad y su papel en la exploración de la condición humana. Teorías. Clasicistas sobre el carnaval. El término carnaval y su origen han sido objeto de debate durante mucho tiempo. Una teoría popular, aunque desacreditada, es que el carnaval se deriva directamente de las fiestas saturnales romanas. Covarrubias, un lexicógrafo notable, sugirió que las características del carnaval tienen reminiscencias de estas antiguas fiestas paganas, donde se invertían los roles sociales y los esclavos podían disfrutar de cierta libertad temporal. Otros autores del Renacimiento apoyaron esta idea, relacionando el uso de disfraces y máscaras en el carnaval con las saturnales romanas. Carnaval y sus variantes. El término carnaval aparece por primera vez en textos literarios del siglo XV y XVI. Covarrubias lo recogió en su diccionario en 1611, derivándolo del latín carnevale, que significa adiós a la carne. Esta etimología sugiere que el carnaval marcaba el comienzo de la Cuaresma, un período de abstinencia de carne. Otros estudiosos, como Vicente García de Diego, prefirieron buscar orígenes en una combinación de términos latinos relacionados con la carne y su abstinencia. Carnal. El término carnal se usó en los siglos XIV al XVI para describir el período antes de la Cuaresma. El arcipreste de Hita, en su obra famosa, utilizó esta palabra, al igual que otros autores posteriores como Fray Hernando de Talavera. Carnal se refiere directamente al tiempo en que se consumía carne antes de la abstinencia cuaresmal. Este término es paralelo a la palabra francesa charnage y opuesto a cuaresma. Carnestolendas. Carnestolendas es otro término utilizado históricamente para describir el carnaval. Se refiere específicamente a los días inmediatamente antes del miércoles de ceniza.
En textos de la época, carnestolendas se usa para señalar estos días festivos en los que se celebraban mascaradas y banquetes. La palabra se deriva del latín carnes tollendas, que significa quitar la carne. Esta denominación resalta la preparación para la Cuaresma mediante la celebración y el consumo de carne. Antruejo es una palabra menos común, pero igualmente significativa, utilizada en varias regiones de España. Su etimología es incierta, aunque algunos la conectan con el latín introitus, que significa entrada, refiriéndose a la entrada en la Cuaresma. Este término ha tenido diversas variantes dialectales como entroido en Galicia y antroxu en Asturias. En textos literarios antiguos, antruejo es utilizado como sinónimo de carnaval, aunque su uso ha sido más prevalente en ciertas áreas rurales. Comparación de términos. Los términos carnaval, carnal, carnestolendas y antruejo tienen en común su relación con el periodo de festividades que precede a la Cuaresma. Cada uno de ellos destaca un aspecto diferente de la celebración. Carnaval enfatiza la despedida de la carne. Carnal se centra en el consumo de carne antes del ayuno. Carnestolendas señala los días específicos de fiesta y preparación para la Cuaresma. Antruejo refleja variantes regionales y etimológicas. Carnaval y orden. El carnaval se distingue principalmente por la realización de una serie de actos que a menudo tienen un aire de juegos de ritmo violento. Desde una perspectiva mecánica, uno de los rasgos esenciales del carnaval es la imposición de movimientos desacostumbrados tanto a las personas que lo celebran como a ciertos animales y objetos. Socialmente prevalece una violencia establecida y un desenfreno de hechos y palabras que se ajusta a formas específicas, donde la inversión del orden normal de las cosas juega un papel primordial. Este fenómeno se refleja en las representaciones de El mundo al revés, en viejas aleluyas españolas y en algunos entremeses de la época. Alegría y confusión. El carnaval es una época de alegría desinhibida y confusión organizada. La diferencia entre la alegría del martes de carnaval y la tristeza del miércoles de ceniza está bien documentada en la literatura. Durante el carnaval se observa un comportamiento desenfrenado donde las personas se disfrazan, intercambian roles de género y participan en actividades bulliciosas y caóticas. Este periodo se caracteriza por un ambiente de bulla, ruido y desorden controlado, a menudo descrito con términos como trolla en ciertas regiones de España. Actos y juegos carnavalescos. Entre los actos propios del carnaval se encuentran diversas actividades que simbolizan la ruptura con la rutina diaria y la inversión temporal del orden social. 1. Columpios. Estos no solo proporcionan entretenimiento, sino que también simbolizan un cambio de ritmo y movimiento desacostumbrado. 2. Manteamiento y persecución de animales. Actos como el manteamiento de peleles y la persecución de perros y gatos son comunes, reflejando una catarsis social y una liberación de tensiones. 3. Juegos con ollas. Romper pucheros y ollas es otro acto simbólico, a menudo interpretado como una reminiscencia de antiguos ritos de fertilidad y purificación. 4. Bramaderas y zumbaderas. El uso de instrumentos que producen ruidos fuertes y estridentes forma parte del paisaje sonoro del carnaval, contribuyendo al ambiente caótico y festivo. 5. Aguas y jeringazos. Lanzar agua y otros líquidos es una práctica común, simbolizando tanto la purificación como la ruptura con la monotonía cotidiana. Inversiones y transgresiones. Una de las características más distintivas del carnaval es la inversión del orden social y moral. Durante estos días se permite y fomenta el comportamiento transgresor, donde las normas sociales se suspenden temporalmente. Este fenómeno incluye desde la burla y la sátira de figuras de autoridad hasta la inversión de roles de género
y la adopción de identidades alternativas mediante disfraces y máscaras. Estas prácticas no solo proporcionan entretenimiento, sino que también sirven como una forma de cuestionar y reflexionar sobre el orden social establecido. Significado cultural. El carnaval, con sus actos propios, refleja una amalgama de tradiciones que van más allá del mero entretenimiento. Representa una liberación temporal de las restricciones sociales y una válvula de escape para las tensiones acumuladas. Además, ofrece una oportunidad para la cohesión comunitaria y la reafirmación de la identidad cultural a través de la participación en rituales compartidos. Descripción de la tradición. El gallo de Carnestolendas es una costumbre que incluye varias actividades festivas, entre las que destacan las corridas de gallos y el lanzamiento de harina, salvado y ceniza. Estas prácticas no solo se observan durante el carnaval, sino que también están presentes en otras festividades a lo largo del año, especialmente en celebraciones de bodas y otras fiestas populares. En la corte de Jaén durante el siglo XV se organizaba un torneo de calabazas como parte de las festividades de carnaval. Este evento, que incluía una comilona después de la competencia, reflejaba la atmósfera de juego y diversión típica de estas celebraciones. El rey de gallos en la literatura clásica, el rey de gallos, es una figura recurrente en la literatura clásica española. Autores como Mateo Alemán y el aragonés que escribió El Quijote de Avellaneda lo mencionan. Se describe cómo los muchachos elegían a un rey de gallos, quien era engalanado y llevado a la cabeza de la procesión. Este personaje tenía un rol central en las festividades, liderando actividades como el anaranjeamiento o la matanza de un gallo con un instrumento punzante. Prácticas regionales. La celebración del gallo de Carnestolendas varía significativamente según la región. En algunas zonas, como Galicia, el lanzamiento de salvado y harina es una práctica común durante el domingo fareleiro. Los mozos llevaban sacos de salvado y harina para arrojarlos a las mujeres, especialmente a las jóvenes. En otras regiones, como Asturias, la tradición incluía el entierro de un gallo, dejando solo la cabeza fuera para luego ser decapitado por los niños con los ojos vendados. En la provincia de Soria, la fiesta se desarrollaba de manera similar, con los chicos intentando decapitar al gallo colgado de una cuerda. Esta práctica también se observaba en localidades como Calatañazor, donde se colgaba al gallo de una cuerda entre dos balcones y los niños intentaban decapitarlo con una hoz. Interpretaciones y significados. La decapitación del gallo en Carnestolendas ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de la historia. Algunos estudiosos, como Fraser y Manhart, han relacionado esta práctica con antiguos ritos de sacrificio y fertilidad, viéndola como una representación simbólica de la renovación y la purificación. Sin embargo, autores del siglo de oro español ofrecían interpretaciones más pragmáticas, considerando el sacrificio del gallo como una parte integral de las festividades carnavalescas, sin necesariamente implicar un significado ritual profundo. Injurias, escándalos y sátiras. Durante el carnaval era común proferir injurias a los viandantes, especialmente a aquellos que parecían tener una posición social más baja. Estos insultos se lanzaban desde casas o durante el paso por las calles, aprovechando el anonimato que ofrecían las máscaras. Esta práctica se registra en la descripción del Domingo de Carnaval en Madrid durante el reinado de Felipe IV por Zabaleta, quien observó cómo se insultaba a los menos afortunados mientras se respetaba a los de mejor posición. Además de las injurias verbales, el carnaval era una ocasión para la publicación de hechos escandalosos que normalmente se mantenían en secreto. Esto incluía la divulgación de interioridades y la burla pública de las mismas, contribuyendo a una atmósfera de desorden y licencia.
robos y desbaratamiento de objetos. El robo y la alteración del orden eran otros elementos comunes del carnaval. Los participantes a menudo desbarataban objetos, los trasladaban fuera de su lugar habitual o los robaban directamente. Este comportamiento no solo se limitaba a objetos inanimados, sino que también podía incluir la persecución y el maltrato de personas, especialmente aquellas contra quienes se guardaba algún rencor. Ensañamiento con personas. El ensañamiento con personas específicas era una práctica observada durante el carnaval. Esto podía incluir desde ataques físicos hasta formas más sutiles de hostigamiento. En algunas localidades, como en el caso de las descripciones de agravios entre pueblos rivales, estas acciones se realizaban como una forma de expresar tensiones latentes y conflictos intercomunitarios. Aunque estas rivalidades no siempre eran profundas, reflejaban un deseo de expulsar elementos negativos percibidos del propio territorio. Agravios entre pueblos. El carnaval también servía como un momento para expresar rivalidades entre pueblos vecinos. Estas rivalidades se manifestaban en formas de agravios dirigidos hacia los habitantes de localidades cercanas. A menudo, estos agravios eran una extensión de tensiones preexistentes, aunque generalmente se limitaban a un nivel superficial y ritualizado, sin llegar a conflictos serios. Inversiones y transgresiones. Una característica notable del carnaval era la inversión de roles y normas sociales. Esta inversión permitía comportamientos que normalmente serían inaceptables. Las máscaras y disfraces facilitaban esta inversión, permitiendo a las personas adoptar identidades alternativas y liberarse temporalmente de las restricciones sociales. Esta inversión y transgresión eran esenciales para la catarsis colectiva, proporcionando una salida para las tensiones acumuladas y reforzando la cohesión social a través de la participación compartida en estos rituales de desorden. Oposición al ayuno cuaresmal. El carnaval es tradicionalmente un tiempo de exceso en la comida, en marcado contraste con la Cuaresma, un periodo de abstinencia y reflexión. Juan de Zabaleta, en su descripción del domingo de carnaval, resalta cómo las personas comían de manera desmedida durante el carnaval, aunque luego no mantuvieran un ayuno equivalente en Cuaresma. Este comportamiento se considera una reglamentación de la gula, opuesta a la virtud de la abstinencia impuesta por la Cuaresma. Durante el carnaval se imponían 3 normas. 1. Consumo de alimentos específicos y sustanciosos. 2. Métodos específicos de preparación y consumo de estos alimentos. 3. Recolección de alimentos a través de cuestaciones. Cuestaciones y el Jueves Gordo. Las cuestaciones eran una parte integral del carnaval, especialmente en el Jueves Gordo o Jueves Lardero, el primer jueves antes del domingo de carnaval. Comparsas salían a pedir alimentos como tocino y huevos por las calles y barrios. En Vitoria, por ejemplo, los niños recitaban rimas pidiendo chorizos, patatas y huevos. Platos típicos de carnaval. En muchas regiones, el consumo de cerdo era prominente durante el carnaval. En áreas del Pirineo se preparaban platos como la casola, un guiso de cerdo consumido en el Jueves Gordo. En otras regiones, como Galicia, se celebraba con la preparación de alimentos especiales como el entroido o entroidar, que simbolizaban el hartazgo y el exceso. En Cotobad, una comarca gallega, el entroido se asociaba con el consumo de diversos platos a base de cerdo y existía una canción que decía: «Adiós, martes de entroido, adiós, meu amiguiño. Hasta domingo de Pascua non comerei máis tuciños». Esto reflejaba la transición del exceso carnavalesco a la austeridad cuaresmal. Comidas colectivas. Las comidas colectivas eran una característica distintiva del carnaval en muchas regiones. En el Alto Pirineo, por ejemplo, las fiestas eran presididas por autoridades locales y a menudo comenzaban con la bendición de los alimentos por parte del cura. Se preparaban grandes calderos de comida que se repartían entre los habitantes y visitantes de los pueblos circundantes.
Platos como la escolaneta o el bisbot, ambos a base de cerdo, eran comunes y servían como merienda y cena durante los días de carnaval. Manjares de carnaval en diversas regiones. Diversidad de manjares consumidos durante el carnaval en distintas partes de España. En Cataluña se comían butifarras o pies de puerco durante el Dijous Gras, Jueves Gordo, marcando el inicio de los bullicios carnavalescos. En Galicia se consumían filloas, tortillas de leche, sangre de cerdo y harina, y otros productos de cerdo en grandes proporciones. Platos como la vincha o bandullo, budín en vejiga de cerdo, y el bolo o bica, bollo de maíz, eran especialidades locales. En Asturias se comían rapón, una torta de harina de maíz con agua, sal, cebolla, tocino y chorizo, considerada la comida típica del carnaval. Relación con personajes carnavalescos. Algunas comidas de carnaval estaban relacionadas con personajes y figuras carnavalescas. Las botargas, por ejemplo, eran máscaras tradicionales asociadas con ciertas comidas. La popularización de la palabra botarga en el siglo XVI refleja la integración de estos personajes en las festividades culinarias del carnaval. Representaciones del carnaval en la Edad Media. Hay una personificación del carnaval en la literatura medieval, específicamente en la obra del arcipreste de Hita. En su libro de Buen Amor, don Carnal representa el espíritu del carnaval, desafiado por doña Cuaresma. Este enfrentamiento simboliza la lucha entre la indulgencia y la abstinencia. El arcipreste describe cómo don Carnal, confiado pero con temor, recibe las cartas de desafío de doña Cuaresma, preparando así el escenario para su inevitable derrota y subsecuente muerte. La mojiganga y la burla del carnaval. Una práctica destacada durante el carnaval es la mojiganga, una procesión satírica y burlesca que representa al carnaval y sus excesos. En el Madrid del siglo XVII, estas mojigangas eran eventos elaborados, con cuadrillas enmascaradas y emblemas satíricos, como se describe en el entremés La Plazuela de Santa Cruz de Calderón de la Barca. Estas representaciones, ricas en simbolismo, enfatizan la naturaleza transgresora y desordenada del carnaval. La muerte del carnaval en Cataluña y otras regiones. La muerte del carnaval es una ceremonia ampliamente celebrada en varias regiones de España, con variaciones locales en su ejecución. En Cataluña, por ejemplo, se realizaban elaboradas farsas en las que se acusaba al carnaval de diversos vicios y se le sentenciaba a muerte. Este ritual incluía una representación teatral en la que el carnaval, simbolizado por un muñeco de paja, era juzgado y ejecutado públicamente. Posteriormente, el muñeco era quemado en una hoguera, simbolizando la purificación y el fin de los excesos. En otras regiones como Ibiza, la procesión burlesca conocida como el entierro del gato o entierro del borracho culminaba con la quema de un pelele, acompañado de sermones humorísticos. Esta tradición reflejaba el mismo tema de la muerte del carnaval y el comienzo de la Cuaresma. El entierro de la sardina en Madrid. Una de las tradiciones más icónicas es el entierro de la sardina en Madrid. Este evento, celebrado el miércoles de ceniza, consiste en una procesión en la que los participantes, disfrazados de frailes, curas y otros personajes religiosos, llevan una sardina en angarillas y la entierran simbólicamente. Este acto satírico marca el fin del carnaval y el inicio de la Cuaresma. La práctica fue inmortalizada por Goya y sigue siendo una parte importante de las celebraciones carnavalescas en la capital española. Significado y evolución del ritual. Estos rituales de muerte y entierro del carnaval han evolucionado y se han adaptado a lo largo del tiempo, manteniendo su relevancia cultural y social. Estas prácticas no solo simbolizan el fin del periodo festivo, sino que también sirven como una válvula de escape social, permitiendo a la comunidad purgar las tensiones acumuladas a través de la sátira y la burla. Representación de la Cuaresma.
La Cuaresma, que abarca desde el miércoles de ceniza hasta el domingo de resurrección, ha sido históricamente un tiempo de seriedad y reflexión profunda. Según el arcipreste de Hita, este periodo imponía un miedo y grande espanto sobre la gente, contrastando fuertemente con la alegría y el desorden del carnaval. Durante la Cuaresma, las celebraciones y festividades estaban estrictamente prohibidas, al igual que el culto a los santos, matrimonios y nacimientos. La Iglesia imponía reglas severas que limitaban las alegrías exteriores, transformando el ambiente social en uno de silencio y contemplación. Figuras de la Cuaresma en el folclore. En diversas regiones de España la Cuaresma se representaba como una vieja, una figura que simbolizaba la austeridad y la abstinencia. En Menorca, por ejemplo, se tenía la figura de Sabia Corema, la abuela Cuaresma, representada como una anciana de aspecto severo que servía como un calendario cuaresmal. Cada semana se le arrancaba uno de los 7 pies que tenía, marcando el avance del periodo de ayuno. En Mallorca, la jaya serrada era una representación similar, donde la vieja sostenía verduras y otros alimentos cuaresmales. En Cataluña existía la fiesta de Serra la Vella, Serrar a la Vieja, donde los muchachos recorrían los pueblos con sierras y cantaban canciones pidiendo comida en una forma de ecuestación. Esta práctica no solo reforzaba el simbolismo de la Cuaresma como un tiempo de austeridad, sino que también mantenía vivas las tradiciones comunitarias y de solidaridad. Destrucción del Judas. Otra práctica significativa durante la Cuaresma era la destrucción del Judas, una figura que representaba la traición y el mal. Este ritual se llevaba a cabo en varias partes de España y simbolizaba la purificación y el fin de los pecados acumulados durante el año. La quema del Judas se realizaba con gran pompa y era acompañada de ruidos y quebrantos, resaltando el deseo de eliminar el mal y preparar la llegada de la Pascua. Ruidos y quebrantos. El periodo cuaresmal también estaba marcado por ruidos y quebrantos, prácticas que simbolizaban la destrucción de lo viejo para dar paso a lo nuevo. Estas actividades incluían la ruptura de ollas y otros objetos cerámicos, prácticas que tenían un doble simbolismo de purificación y renovación. Estos ritos, que se observaban tanto en las celebraciones de la Cuaresma como en otras festividades anuales, destacaban la importancia de la limpieza espiritual y la preparación para la renovación que trae la Pascua. Y podemos decir que hasta aquí hemos llegado. Los animo a leer este texto sobre el que hemos trabajado. Un saludo y nos vemos en el próximo programa.